Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. El otro día leía un artículo del Español en el que reflexionaba de cómo los influencers necesitan la televisión. Reflexionaba sobre ello poniendo muchos ejemplos, pero algunos que me llamaron la atención un poco como la diferencia entre muchos influencers a día de hoy, más allá de los números, es si están saliendo o no en los medios. Es decir, hay muchísimos perfiles con casi el mismo número de seguidores, pero que sin embargo son mucho menos conocidos para el gran público. Al final, casos como todos los influencers que han pasado por La Resistencia, las hermanas Pombo yendo a Planeta Calleja, Daniel Illescas en Masterchef, Marina Rivers en Tardear, el Rubius en Masked Singer o Yo Soy Plex y otros influencers que han pasado por El Hormiguero, pues son perfiles que dan ese paso adelante en cuanto a fama. Porque pese a que se diga que la televisión ya no la ven los jóvenes, pese a que se diga que la televisión ya no la ve nadie, al final la televisión sigue teniendo buenos números en cuanto a diferentes contenidos. Es decir, por ejemplo, Cuéntame cómo pasó, arrasó entre el público joven y la última temporada tuvo unos números altísimos. Otro caso es el de La Isla de las Tentaciones, que tiene un target totalmente joven, es decir, es un contenido de la televisión que evidentemente no está para el espectador habitual de la televisión, sino para el público más joven y que arrasa y tiene muy buenos números entre este. Luego, por otro lado, está la forma de consumir los contenidos. Es decir, muchas veces los jóvenes no ven la televisión, pero sí que consumen esos contenidos en TikTok o en Reels, ya que esos programas suben extractos de las entrevistas a sus redes sociales. Y es una forma de que el público más joven lo consuma. Sobre lo que reflexionaba el artículo era un poco por cómo para muchos influencers es importante utilizar la televisión. Es decir, antes creíamos que era la televisión la que se aprovechaba de los influencers. Es decir, lo utilizaba para atraer al público más joven, lo utilizaba para atraer nuevas audiencias, lo utilizaba para subir sus números. Y yo era una de las personas que lo creía. Pero sí es verdad, y tiene cierta razón el artículo, que al final para muchos influencers ir al Hormiguero o ir a La Resistencia es muy importante, porque es una forma como de ser más mainstream, de llegar a un nuevo público, de que tu cara sea mucho más conocida, de llegar a nuevas audiencias. Y realmente para perfiles que viven de la publicidad es muy importante. Además también reflexionaba, como muchas veces, el número de seguidores no lo es todo. Reflexionaba, por ejemplo, comparaba a Susana Gariso o a Ana Rosa Quintana, que son dos perfiles muy conocidos en la televisión, como tienen menos de 200.000 seguidores, tienen 173 y 177.000, mientras que, por ejemplo, Rocío Sorno, Gala González o Marta Sierra, que eran las que mencionaba en el artículo, tienen 1,5, 1,7 y 1,4 millones de seguidores. Y sin embargo, para ellos, y puede que tenga cierto sentido, las segundas son menos conocidas y son menos influyentes. Es decir, la televisión te sigue otorgando un nivel de fama y un nivel de influencia mayor. También reflexionaba, por ejemplo, en cuanto a contenidos. Por ejemplo, Ibai, que es uno de los creadores más importantes en este país, entrevistó a Ibai en su canal de Twitch y llegó a tener 67.000 espectadores de media y un pico
de 100.000. Sin embargo, cuando Pedri, que fue el que entrevistó a Ibai, fue al Hormiguero. Pedri es un futbolista que juega en el Fútbol Club Barcelona. Cuando Pedri fue al Hormiguero, llegó a una media de 2 millones de espectadores y un minuto de oro de 2,5 millones. Por tanto, todavía vemos como los números son muy altos en la televisión, en determinados programas. Por tanto, sí que tiene cierto sentido esa reflexión de que para muchos perfiles que pues están despuntando en redes, que acumulan millones de seguidores, es como una forma de consagrarse, una forma definitiva de llegar al mainstream, una forma definitiva de alcanzar la fama. Por ejemplo, lo que decíamos, acudir a programas como La Resistencia, como El Hormiguero, o incluso Masterchef, Planeta Calleja, etcétera, etcétera, en la que es todavía menos común. Al final los más comunes a día de hoy para ver influencers siguen siendo La Resistencia y posiblemente El Hormiguero. Y luego, por supuesto, vemos como muchos influencers nacen todavía en la televisión. Por ejemplo, el programa de La Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, Operación Triunfo, son programas que todavía generan a día de hoy influencers. Por lo tanto, la televisión todavía tiene ese poder. Y todavía a día de hoy, las personas que están en la televisión, pese a que tengan muchos menos seguidores en las redes sociales, porque no son nativos de ellas ni las utilizarán tanto, siguen siendo perfiles muy importantes en la publicidad. Así que sí que vemos que tiene cierto sentido y que son dos formatos que al final siempre lo he dicho, tienen que convivir. La televisión y los influencers tienen que convivir. Muchas veces parece que están enfrentados, pero al final un influencer no tiene por qué darle la espalda a la televisión. No sería inteligente por su parte. Ni por supuesto la televisión ha de darle la espalda a los influencers, ya que ese lenguaje, esa frescura, aportan mucho en el formato. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Operación Triunfo, en el Benidorm Fest. Son programas muy de la televisión que han incorporado a influencers. Y bueno, pues las marcas están muy interesadas en ese tipo de formatos. Por tanto, estar cercano a las marcas en ese tipo de formatos te va a abrir muchas puertas. Y al final los influencers, repetimos, y eso es que es así. O sea, importan los seguidores, pero al final muchas veces hay poca diferencia entre dos perfiles de 2 millones, pero uno lo sentimos como muchísimo más famoso que otro. Y es muchas veces por eso, porque ha aparecido más en la televisión, en la prensa, en el mainstream. Y pese a que tenga los mismos seguidores que el otro, nos resulta más conocido. Porque es como esa forma que tiene la televisión o la prensa de digamos, consolidar un perfil. Consolidar un perfil y, bueno, pues convertirlo en de aspirante a famoso, digamos, a famoso consagrado. Así que me ha parecido bastante interesante. Mira que normalmente en prensa se le suele golpear más que otra cosa a los influencers y se ven pocos artículos en los que, bueno, la reflexión está interesante, pero en este caso, este artículo del Español me ha parecido muy interesante y quería traerlo. Así que sí, es cierto lo que decía. Los influencers necesitan a veces a la televisión. Es real. Es una cosa que no había pensado, que no había reflexionado en ella, que creía que no era así, pero realmente sí tiene ese sentido. Y bueno, pues también a ellos les toca, cuando aparecen en la televisión, estar a la altura, ya que muchos han decepcionado en sus intervenciones y, bueno, dañan al sector. Por tanto, es importante que sus equipos y ellos mismos estén asesorados y mentalizados de que es muy importante hacer un buen papel en la televisión, porque todo el sector está pendiente de ello. Y bueno, hay algunos casos que no han salido tan bien, digamos. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio,
leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!